Bueno, continuamos entonces. No sé si les dio tiempo de ver algunos temas ahí, pero otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es los nombres, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el libro de Proverbios, pues en hebreo el libro se llama Meshalim y son colecciones de enigmas, sentencias, aforismos, refranes, adagios, instrucciones de sabiduría popular que se pueden acumular fácilmente y se pueden repetir fácilmente como maneras de memorizar fácil. Y también, tienen algunas instrucciones a veces, como alguna instrucción moral o ética. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos en los proverbios, ya dice populares, ¿verdad? Entonces, es la sabiduría del pueblo que nosotros tampoco la podemos despreciar, pero eso no quiere decir que porque sea del pueblo no esté en el canon, o sea, no sea revelado. ¿Por qué? Nosotros nos damos cuenta también que las personas tienen cierta experiencia. Nosotros podemos ver en el campo, la gente que trabaja agricultura y todo, tiene una experiencia y una sabiduría directa con la relación con Dios. Tal vez no tiene mucha teología, pero tiene una experiencia de Dios y la vive y la practica en su vida. Luego tenemos, ya hablábamos un poquito de Job, que es un drama extremo, ¿verdad? Pero lo central en este drama es la disconformidad que tiene con un tema doctrinal, que es la teología de la retribución. Entonces, fíjense que eso también está dentro de los textos. O sea, cómo hay libros que no están de acuerdo con una doctrina que se viene repitiendo. ¿Y por qué no están de acuerdo? Porque justamente estamos diciendo anteriormente que tiene que ver con experiencia de la vida. Y entonces nosotros vemos hasta el día de hoy con claridad que no necesariamente la gente que actúa muy bien le va muy bien, ¿verdad? Y de hecho tenemos el ejemplo de Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien y lo crucificaron. No me vayan a decir él porque era Dios y porque esa era su misión, porque entonces tenemos que regresar hasta el principio, ¿verdad? Darnos cuenta verdaderamente de lo que significa la encarnación. Entonces, desen cuenta de que la propia experiencia de vida y la observación y la reflexión de esa vida hace que unos libros pues estén de acuerdo con otros y otros no están tan de acuerdo. Por ejemplo, Eclesiastés. Bueno, pues ya se dan ustedes cuenta, ya hablamos anteriormente de lo que es Eclesiastés, o sea, el Cogelet. Ya vemos que tiene su reflexión consiste en una crítica, justamente porque se da cuenta de lo que hablábamos al principio, de la contingencia, del tema de la vanidad de vanidades, del esfuerzo que se haga. Cuando vimos ese libro, algunas de ustedes dijeron muy pesimista. Bueno, sí, pero es la realidad de la vida y pareciera que entra en conflicto con el tema de la sabiduría. Eso no lo digo yo, lo dice la introducción de la Sagrada Escritura. Y, por ejemplo, eclesiástico, que es Ben Sirá, pues este es todo lo contrario, ¿verdad? Este está muy, muy centrado en el conocimiento teórico, en la sabiduría aprendida en las escuelas, en la formación, pero pasa al elemento que esta sabiduría que tiene, que aprendió en las escuelas, en el estudio, pues son fuente de saber y de experiencia y de observación y de reflexión. Fíjense que estas palabras no las estoy sacando de mi cabeza, eso está en la introducción de su Biblia, que era algo que ustedes tenían que haber leído para enriquecer las temáticas del trimestre, ¿verdad? Y entonces, de hecho, que entonces Ben Sirá, para él, el elemento más importante es el temor de Dios, porque en él
él ha entendido reflexionando lo que ha aprendido en doctrina, en estudios, en tanta profundización teórica, cuando ya lo pone en práctica en su vida, en su experiencia de vida, pues se da cuenta que todo eso, pues es el temor de Dios el que mantendrá el equilibrio. Volvemos otra vez, tiene que ser una persona seducida por Dios para tener querer conservar esa relación amorosa y amistosa que hay, ¿verdad? Y se fijan que el libro de sabiduría pareciera que, que, que polemiza con Eclesiastés y está más de acuerdo con Eclesiástico y con Job. Entonces, esto se los digo, como vuelvo a repetirlo, está en la introducción de cada libro en la Biblia, para que ustedes se den cuenta que eso no significa que son partes que yo voy a tomar porque sí y estas no porque no. No, todo es revelado, todo es inspirado porque todo es canónico. Ahora, nosotros sí vamos a tener el criterio desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia relación con Dios, desde nuestra propia observación y reflexión, nosotros vamos a ir pues caminando ya desde el Evangelio, porque entonces nosotros ya somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Ya somos, y ya es un nivel diferente, porque ya no estamos en la parte del pueblo judío que sí tuvieron la revelación, pero ellos, acuérdense, no tienen el Nuevo Testamento. Entonces, ya Pablo va a hacer estas reflexiones más adelante de lo que es la Torá, de lo que es la ley, que le puede decir a uno dónde están los problemas o qué es malo hacer, pero no nos dice cómo podemos nosotros no hacerlo, cómo nos va a dar la fuerza, la capacidad para evitar a lo que nosotros tendemos, tenemos tendencia, tenemos inclinación. ¿Cómo podemos, si solo el respeto de Dios o el temor de Dios, como en el libro de sabiduría, o cómo? Pues entonces ya el Nuevo Testamento va como a complementar esa revelación y ya nos va a hablar, como decía Rosana hace un rato, el tema de la gracia. Pero esto ya no es por nuestros méritos, sino ya son por los méritos de Cristo. Entonces, es importante ir captando toda esta teología porque es lo que va a sustentar y lo que va a encontrar Jesús de Nazaret en su momento histórico. Entonces, nosotros tenemos este bagaje del Antiguo Testamento, pero básicamente para entender a Jesús, y su contexto y por qué lo mataron y por qué tenía él tanto conflicto con los religiosos de su época, por qué realmente no pudo él pues transformar, por decir así, la realidad de su pueblo. Porque en el Evangelio de Juan, pues está claro, ¿verdad? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Entonces, es algo que se tiene por méritos de Cristo, no porque nosotros seamos muy, ¿verdad? Entonces, nosotros no. O sea, nosotros seguimos siendo los de siempre. Como diría José, José, rodado de allá por acá, fui de todo y sin medida, ¿verdad? Pues algo así todos, de una o de otra manera. Los que no fueron de esto fueron de aquello. Pero el hecho es que como cristianos, nosotros podemos llamar a Dios Padre por méritos de Cristo. Y fíjense que eso es bien importante captarlo, porque el Padre nuestro es la oración de Jesús. Y si nosotros la repetimos, aquí viene ese criterio, el criterio que tenemos que aplicar. La repetición del Padre Nuestro no es que nos haga, que dijera, nos enseñó a orar, no. Está sintetizado. Jesús oraba con el Padre y lo que Jesús dice, Jesús lo vive con el Padre. Ahora, falta ver que cuando nosotros lo repetimos,
¿cómo lo repetimos? Pues lo repetimos mecánicamente sin tomar en cuenta que eso era una realidad en Jesús. En nosotros es una repetición. Es una repetición y acuérdense que se puede repetir en una grabadora, puede repetir un loro. La repetición se puede dar en cualquier lugar. Pero cuando nosotros decimos el Padre Nuestro, tenemos que tener conciencia que para Jesús es ser una realidad de vida, una realidad de experiencia, de relación con su Padre, que cuando Él habla de que se haga su voluntad es porque Jesús se identifica con la voluntad del Padre. Y cuando habla de venga su reino es porque el reino está en la persona de Jesús. Es el proyecto de Jesús. Y cuando dice del pan, pues el mismo Jesús es el pan de vida y nos damos cuenta que se da como pan. Y cuando dice que perdona, que perdonemos nosotros como Él nos perdona, es porque Jesús realmente perdona. Entonces nosotros cuando estudiamos tenemos que tener esa claridad de lo que Jesús dice y de lo que nosotros repetimos. Y si nosotros lo repetimos solo de diente a labio o lo encarnamos. Y como nos damos cuenta que no lo podemos encarnar, no podemos, entonces ahí otra vez viene el tema del sufrimiento. ¿Por qué? Porque esa contingencia no nos permite seguir al Señor o corresponderle como se debiera. Porque el tema de la justicia, que es otro tema bíblico importante, igual que la alianza, igual que la promesa, el tema de la justicia, no se puede ser justo con nadie si en primer lugar no se le da el lugar a Dios, porque ese es el primer tema de justicia, darle el lugar a Dios que le corresponde, no porque me da, sino porque es y porque ella me ha dado. Entonces, ese es el tema principal y fundamental que está desde Génesis 1 y 2, porque es creador, porque es Señor de todo, del universo. Pues, ¿cuál es el pecado de origen? Pues justamente rechazarlo hasta el día de hoy. Entonces, todo eso nosotros lo vamos discerniendo si vamos entendiendo ese hilo conductor hasta el Evangelio, hasta Jesús de Nazaret, y luego nosotros como seguidores de Jesús, darnos cuenta que lo que Jesús dice tiene un sentido histórico, personal, porque se está hablando de la vida, se está hablando de cosas espirituales abstractas, ¿no? Se está hablando hoy cuando el Evangelio habla de ese rico que le fue muy bien en la cosecha, pues no es que esté diciendo que eso fue malo. Lo malo es el acumular, el poner en eso todo el sentido de la vida. Y entonces ahí viene la insensatez, insensato, que es lo que está hablando Eclesiastés, Eclesiástico, Job, todo ese sentido, ya lo tenemos ahí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir discerniendo en el estudio. Bueno, algo que ustedes puedan compartir, porque ya de esto ya les ayudé bastante en bastantes libros. Después de sabiduría, pues ya vienen los poquitos que quedan. No sé si tienen algún comentario de ellos. En cuanto a los sapienciales. A mí, licenciada, lo que me impresionó fue cómo en los libros sapienciales se va desarrollando la sabiduría del pueblo de Israel de una manera cómo se va conformando en sus inicios, como dice que está influenciada incluso por otras culturas, que los escritores bíblicos han traído incluso de otras culturas muchos de los dichos que se usaban en otros lados, y así fueron haciendo ya una sabiduría propia. Sin embargo, ya cuando, no me recuerdo quién fue quien dijo que la sabiduría era dada por Dios. Ahí es donde ya se vuelve la sabiduría como algo que Dios lo da. La forma en que se va conformando la sabiduría de Israel, ¿verdad? Hasta llegar, dice, hasta Jesús, ¿verdad? Que es la sabiduría ya hecha hombre.
Ah, muy bien. Entonces, eso me pareció a mí muy interesante del estudio, de cómo el pueblo de Israel va incluso personalizando a la sabiduría como un objeto de valor. Ajá, Incluso muy la bien. define como una mujer que habla en público, etcétera, ¿verdad? Ajá, Y hasta que se pone como un ser divino, creado por Dios, con existencia propia, ¿verdad? ajá. Hasta que se llega al culmen, que es el mismo Es Dios, Jesús. porque la sabiduría es ya una persona, es Dios mismo, es Jesús, la sabiduría de Dios. Fíjense que todo ese proceso está en todos los libros, todo ese proceso. Y hay un elemento aquí que ninguno me ha comentado y que forma parte de estos libros sapienciales. A ver si alguien se puede recordar de una experiencia de vida que tuvo Israel muy fuerte, muy similar a la esclavitud de Egipto. Muy similar. Cuando Babilonia. Cuando cae Exacto, Margarita. Eso es, Babilonia. Margarita. Ajá. El Sí. exilio de Babilonia. Muchos Ajá. de estos libros fueron escritos después de ese periodo. Entonces vean una cosa, vean cómo esta sabiduría pues tiene que ir en contra de mucha de la doctrina que traían ellos como algo ya realizado, ya hecho, ¿verdad? Era optimista en ese, antes del exilio, era una sabiduría optimista. Ajá, muy Ya bien, vienen, Sonia. sí, ya ellos ya vienen con dolor, con angustia, incluso con poca fe. En fin, Pues desconcertados, Sonia, ajá, desconcertados porque si Dios les prometió, le hizo una alianza, les dijo, ¿y cómo es? Ahora no tienen nada, no tienen reyes, todas las instituciones se fueron, se perdieron, la monarquía, el profetismo, el templo, la Torah, todo se quedó en ruinas, todo se quedó destruido. Entonces, ¿cómo entender a un Dios que se había revelado de esa manera y resulta que ahora no hay nada? ¿Se da cuenta? ujú, Entonces, hemos dicho, y eso ya va en la otra clase, ¿verdad? De los libros históricos, la segunda reflexión. ¿Cómo recuperar, pues, esta nueva experiencia, regresar a su tierra y encontrarla totalmente devastada, encontrar todo destruido. Fíjense, ahorita con las guerras que hay, ustedes se pueden dar cuenta de la devastación que hay, la cantidad de gentes que mueren, todo eso. Pero fíjense, eso ayuda cuando uno está estudiando Sagrada Escritura, uno se da cuenta que eso ha pasado siempre, siempre y que cuando a Jesús le vamos a contar en nuestra plática con él lo que nos está pasando, que la guerra de Ucrania, que la guerra de Israel, que la gente que se muere, que la gente que agarraron, eso pasó en el tiempo de Jesús. Habían grandes levantamientos, grandes muertes. El imperio romano iba devastando por todos lados. Antes habían sido los macabeos, anterior habían sido los griegos, luego habían sido los persas, luego habían sido antes los babilonios. En fin, la Biblia nos va contando el tema de la guerra, el tema de la destrucción, el tema de la ambición, de la corrupción, ha existido siempre y existió en el tiempo de Jesús. Ahora díganme ustedes esta pregunta importante. ¿Qué hizo Jesús? ¿Acabó con las guerras? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la propuesta de Jesús? Se puso a pedirle al Padre que quitara las guerras, que quitara esto, que quitara lo otro, que pusiera esto, que pusiera... ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo era la oración de Jesús? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué fue lo que propuso? Él lo que propuso, licenciada, era que se amaran los unos a los otros. Ajá, ¿y cómo se podía hacer eso? Volviéndose a Dios Bueno, y
Él decía, conviértanse y crean en el Evangelio. Es un cambio personal. Jesús no cambió el corazón de Pilato, ni de Herodes, ni del Sanedrín, ni de Anás, ni de Caifás. Sí, a cada uno le dio la palabra de vida y cada uno tenía que acogerla y cambiar su propio corazón. Ahí ven ustedes a Nicodemo, que era del Sanedrín, va de noche, decir, bueno, yo soy doctor de la ley, he estudiado mucho, pero ¿cómo? Me doy cuenta de que lo que tú dices es cierto. O sea, lo experimento en mi vida, experimento lo que sé y experimento lo que dice, y eres maestro de Israel, y es verdad lo que dice, pero no lo entiendo. ¿Cómo puedo entenderlo? Bueno, y entonces Jesús le dice, bueno, y si tú que eres doctor no lo entiendes, imagínate. Entonces te dan cuenta ustedes, pero es que la propuesta de Jesús no va a las instituciones, Va a la no persona. va al poder romano, no va al poder eclesiástico, va al corazón de cada ser humano. Esa es la propuesta de Jesús. Que cambie esa persona, que se vuelva a él, como dice Julita, que observe, que descubra su presencia en su vida y se enamore, se apasione, que sea seducido por él. Y entonces las cosas van a cambiar, pero ya se fijan, eso nadie quiere hacerlo, solo a la hora de la hora pedirle a Dios que cambie esto, que hay que un rosario, que cadenas de rosarios, cadenas de oraciones, y yo veo que Jesús no hizo nada de eso. Licenciada, pero es que lo que sucede también es que Dios al hombre lo dotó de voluntad y de Exacto. libertad. Entonces, ¿cómo vamos a usar nosotros esos dos dones? Porque fíjese que, por ejemplo, yo vi unas fotografías, unos videos de la guerra del Vietnam y cómo los aviadores, antes de ir a bombardear poblaciones civiles, licenciada, hasta se persinaban y oraban. Sí, ajá. ¿Qué está pasando ahí? Estamos haciendo mal Pero uso de esa libertad y de ese discernimiento que Dios nos dio. Hay una incoherencia que Jesús constantemente denuncia y los profetas lo hicieron. Este pueblo me sigue de boca, de diente a labio, pero su corazón está lejos de mí. Eso está escrito por los profetas, por Jesús, por todo. Mire, si está, es que más claro no canta un gallo. Pero Pero también por eso se dice que en la historia del pueblo de Israel, es ahí donde a mí me queda esa como, no sé si duda o cómo entender, pues. Eh, por ejemplo, en la entrada de Josué a la tierra prometida, él iba con la ley deuteronomista de destruir a quien estuviera allí, incluso niños y todo, porque ellos tenían que ocupar esa tierra. Y entonces ahí es el Nuevo Testamento. me cuesta entender esa situación en cuanto a que era una ley deuteronomista que así decía, pues, para que ellos no se contaminaran, que ellos fueran siempre puros y todo esto. Pero son de las cosas que lo dejan a uno un poco como desbalanceado en cuanto a lo que lee, si no tiene una información adecuada, ¿verdad? por eso hablamos de que eso tiene que ser desde la propia experiencia, porque cuando usted ya parte de la experiencia de vida, parte de estos hechos. Mire pues, Dios lo creó todo, por lo tanto, ¿de quién es la tierra? ¿Será de Estados Unidos? ¿Será de Putin? ¿Será de quién es la tierra? De Dios. Ahí está. Si Dios quiere darla, ¿cuál es el problema? El problema está dicho en la escritura. El faraón endurece el corazón y quiere apropiarse de esta gente. Entonces vea usted todo el problema que se viene después, porque fue el faraón, pero después los que se mueren son los inocentes, no es el faraón. ¿Qué es lo que pasa en todas las guerras? En las guerras al final, pues mire, el señor Putin está ahí en su palacio, pero los que están echando penca son otros, son jóvenes,
Son personas que tienen hijos, que están casados, que son jovencitos incluso, pero están peleando por su tierra. Fíjense cómo es eso. Pero el problema no es de Dios, el problema es de la gente, porque la tierra es de Dios, lo vemos desde el principio. Decimos, Señor, Dios del universo. Eso no es una palabra mentirosa, Él es el dueño, lo hizo. Entonces Él da la tierra a quien quiere darla, pero ya la agarró la gente. Entonces se vuelve un problema porque ya ven ustedes, por ejemplo, el tema de las migraciones, que es todo el mundo ya es dueño de la tierra y no pueden dejar a la gente, cuando las migraciones han sido de todas las épocas de la historia. Sí. Pero como ya la gente ya se adueñó de ese territorio, se les olvida todo lo colonizado en Estados Unidos, que fueron migraciones que vinieron de Europa, o cómo llegó, cómo se pobló ese lugar, dónde dejaron a los nativos de ese lugar. Es que vean el desorden que hacemos nosotros y después queremos culpar a Dios. El principio y fundamento es Dios. Dios es el Señor y dueño de todo, inclusive de nosotros. Punto, no hay nada más, lo demás son comentarios. Si yo creo en eso, y lo repetimos cada vez en misa, creo en Dios Padre, Creador y Redentor. Entonces, ya sabemos, pues es el Señor, lo hizo todo, es el dueño, pero yo creo que eso solo lo decimos, pero cada quien es dueño de parcelas, de tierras, de fincas, de islas, de países, qué sé yo. Entonces, y no es extraño que estas personas repitan el credo y que digan que creen en Dios como dueño de todo, pero nadie les va a quitar o al señor Maduro o al señor de Nicaragua, y todos ya se apropiaron, son dueños. Y toda la gente ahí pasando necesidad. ¿Cómo? Entonces se dan cuenta que eso no es un tema de Dios, ni es la voluntad de Dios, es el desorden que hacemos nosotros. Es un tema de desorden, de rebeldía, de codicia, de posesión, de corrupción, y es un tema humano. Y luego, claro que culpamos a Dios y le pedimos a Dios que arregle cosas que nosotros desarreglamos y que ponemos nosotros patas arriba y queremos que Dios lo ponga bien. ¿Cómo? Sí, licenciada, pero hay partes de la Biblia que nos dejan en qué pensar cuando, por ejemplo, dice, Dios puso en el corazón del faraón hacer esto, hacer aquello. Bueno, pero eso ya lo estudiamos. El Antiguo Testamento. Eso ya lo estudiamos, y estudiamos que ese es un lenguaje de las personas como comprendían la acción de Dios. Dios como Señor, pues es principio y fundamento tanto de lo bueno como de lo malo, según esa comprensión. Ajá. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad, licenciada? Ese es un lenguaje que se utiliza. También dice que Dios es violento, que es la ira de Dios, el castigo de Dios. Pero nosotros partimos de Jesús. ¿Dónde está en el Evangelio la ira de Dios? ¿Dónde está la ira de Jesús? ¿Dónde? Si solo es perdón y misericordia y compasión y ternura. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir conjugando como hilo conductor y entender que desde el principio de Génesis, cuando Dios crea todo, lo crea por amor, no lo crea por otra razón. Y el tema de los signos y los símbolos que aparecen en Génesis 2 son temas de sabiduría, decíamos en una clase, que aunque no es un libro de sabiduría, el hecho de presentar que tenemos límites, que no debemos rebasar esos límites, que cuando lo rebasamos en automático, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. No es Dios quien se aleja de nosotros, somos nosotros. El hijo pródigo fue él el hijo, el que se fue lejos de la casa del padre. El padre siempre estuvo ahí esperando. Esa es la revelación que da Jesús. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo eso, ir viendo desde la revelación que hace Jesús. Nosotros tenemos que ir entendiendo todo el Antiguo Testamento. Tenemos que ir entendiendo desde nuestra propia experiencia de vida. Tenemos que, lo que hace Jesús, mire, ¿por qué se llama Evangelio? Buena noticia.
porque lo que Jesús revela es el amor de Dios. Dios es amor. Punto. Eso es. Entonces, todo lo demás que viene, pues sí, fue revelado, pero ya captamos. Revelar quiere decir quitar velos. No se dio una revelación de una vez. Se fue quitando un velito, otro libro quita otro velito, otro libro retrocede un poco al otro, y así va caminando la historia de la salvación, descubriendo el rostro de Dios a través de la historia. Pero eso nosotros, si no partimos de nuestra propia historia, porque en nuestra propia historia nosotros también hemos tenido éxodos. Tenemos que ver nuestro éxodo. Es más, vivimos un éxodo porque estamos de paso. Entonces, en esa historia nosotros, así como Dios abrió el Mar Rojo, en muchas circunstancias adversas se han abierto oportunidades, pero no ha sido que, ay, que porque soy muy buzo, porque soy muy capaz, porque ese es el problema, usurpamos el lugar de Dios. No, ha sido Dios que ha abierto posibilidades, que ha dado chance, que ha sanado, que ha curado, que ha acompañado. Es que a Dios se le intuye en la historia. Ciertamente no se le puede ver físicamente, pero si no lo podemos intuir, pues entonces estamos queriendo meter en la cabeza cosas que definitivamente son contrarias a la razón. Entonces ahí no puede haber fe porque no parte de la realidad de la vida. Es lo que hemos repetido muchas veces. Cada libro ustedes lo tienen que ver desde su vida, desde su experiencia, desde su relación. Hay batallas en su propia vida, en la mía y en la de cada uno, en que las hemos ganado o las hemos perdido. Pero en todo esto, siempre Dios sabe por qué. Si las perdimos, aprendemos. Y si las ganamos, pues glorificamos a Dios. Dios está en todo. Dios no está solo en ratitos. Dios está siempre. Por eso a Él el poder, el honor, la gloria, a Él siempre. Pero eso forma parte solo de una experiencia de vida. Si el texto no me lleva a vivirlo, ahí hay una parte que no se las puede dar nada, porque ese elemento que falta solo lo da el Espíritu de Dios. O sea, eso no lo da ningún maestro ni ningún libro. Eso lo da usted leyendo, viendo lo que experimentó Moisés, Abraham, Josué y todo ese problema, y luego lo aplica usted desde su propia experiencia, lo lee desde su propia experiencia, y entonces ahí es donde se cumple que esa palabra es luz para sus pasos porque le está iluminando la realidad, su realidad. Porque el tema bíblico no es evadir la realidad, sino que es tener las herramientas necesarias para afrontarlas. Si usted lee el libro de los jueces, que es lo que nos toca en el otro periodo, se van a dar cuenta que estos personajes que aparecen ahí, que a veces son personajes conflictivos, como ustedes muy bien están diciendo, Judith, Esther, son personas pues que van a hacer cosas terribles si ustedes quieren. Pero el elemento fundamental es, por ejemplo, qué es lo que está pasando ahí con estos personajes que liberan a una nación. Entonces, cuando nosotros nos quedamos solo en la parte fundamental sin comprender los contextos y el hilo conductor que nos lleva al amor de Dios, entonces pasa lo que les pasa a los musulmanes, pues, que son fundamentalistas, leen eso de las guerras que Dios peleó, porque de hecho dice, ¿verdad? El Dios de los ejércitos. Bueno, ahí ya tienen ustedes, pero eso lo explicamos. ¿Por qué Yahvé es Dios de los ejércitos? Porque cada nación tenía a su Dios y esa divinidad pues iba pues adelante de cada batallón de guerra, pues Israel también. Israel, Dios le da una tierra, pero la tierra está ocupada. Entonces la tiene que ganar. ¿Pero cómo da Dios una tierra? Bueno, entonces
Ya vamos al principio teológico, es que Dios es dueño de todo y hace, eso Job lo pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra, cuando yo hice los mares, cuando yo hice el abismo del cielo? Bueno, ¿dónde estabas? Eso pues solo Dios sabe, porque Él es Dios. Entonces nosotros sabemos desde la teología. El diálogo que Job hizo, que Dios tuvo con Job, ¿verdad? Cuando Sí, ya el diálogo. Entonces nosotros tenemos que ir viendo la soberanía de Dios. De hecho, lo que Jesús predica es eso, el reino de Dios, o sea, que Dios reine. Porque, ¿por qué va a reinar? Pues porque es el dueño de todo, porque es el Señor de todo. Entonces, esa es la propuesta de Jesús. Pero eso es algo que se debe de experimentar en la propia vida personal. Porque si no partimos de la propia vida, no creo que avancemos en nada. Tenemos que partir de la vida porque es lo que nos toca, es lo que estamos haciendo. Y el tema de bíblico y religioso desde Sagrada Escritura no es de evadir. Gedeón tiene que pelear con una gran raza que los está invadiendo y entonces es Dios que lo prepara, que lo hace, es un hombre chiquito, no tiene muchas capacidades, pero bueno, ahí va teniendo él paz para las fronteras, que de eso es lo que va tratando todo eso, pero bueno, con tanto conflicto humano, pues ya saben ustedes y lo estamos viendo actualmente, ¿no? Licenciada, Margarita y Leti levantaron la mano. A ver, Margarita y Loti. Ay, chicos. Loti, dale. Yo solo es que era una, cuando estaba hablando. Disculpen, creo que hay mucho ruido porque aquí está cayendo una fuerte lluvia, pero esto era porque desde el principio, en la primera sesión que tuvimos el día de hoy, licenciada, se me ha quedado aquí en la cabeza. Realmente qué difícil es llegar a esa seducción que usted mencionaba. Y yo dije, de plano aquí, esto es el llegar a Dios, el estar cerca es una decisión personal, pero esa decisión a veces uno la toma desde chiquito y todo va muy bien, pero si uno no sabe que existe esto, como estos cursos, estas clases, este proceso de conocer profundamente a Dios, se queda en otro nivel, en un nivel superficial. Y esa seducción no puede llegar tan fácilmente. Claro, yo entiendo que a veces hay situaciones en la vida que lo hacen a uno acercarse más, ¿verdad? Pero cuando de verdad uno ha tenido una vida en donde no ha habido grandes cosas que le hagan ese gran sufrimiento, que le haga a uno acercarse por necesidad, entonces esa necesidad, ¿cómo es que la tiene que encontrar uno? Tiene que sentirla a pesar de no haber tenido esos grandes sufrimientos, ¿verdad? Entonces, Loti, eso solo lo hace el Espíritu de Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros desde nuestras capacidades. Eso lo tenemos que pedir. Eso lo tenemos que pedir en oración al Espíritu de Dios. Esa es la Biblia orando. Cuando yo veo eso y me centro en esa parte en mi vida y yo me doy cuenta que yo no tengo esa seducción, yo la pido. Y entonces si Dios quiere eso, me lo da, pero yo lo tengo que pedir. Esas son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Eso no sale de nuestra propia humanidad. Se llaman teologales porque Dios las da. Yo no tengo fe por mi capacidad, ni tengo caridad por mi capacidad, porque soy muy buena. No es eso, se llaman virtudes teologales. Hay que pedirlas. Si no las pido, pues nunca las voy a tener. Si yo me doy cuenta que no tengo esa seducción, ese amor, lo pido.